this session, we're gonna host it in English. No hay audio. Oigo el camión porque me oigo a mí misma. Eso estaba pasando al inicio. No oímos a Merlín. No se oye Merlín. Who will be talking to us about his views on how energy geopolitics work and how does that translate into Mexico. For those of you that do not know Daniel Jurgen, not only does he work as a vice president within IHS, but he's also one of the most renowned energy writers in the world. Daniel Jurgen has written he has written a Pulitzer-winning book, and for those of you that have read him, Y you para will aquellos agree que with lo him han that leído it is podrán not estar de only the acuerdo story of energy en que what no you nada read más in es his la book, historia de but energía it's lo que also se the escribió en story este libro, about people sino and también es how la historia sobre las people's relentless personas drive to innovate. y el impulso sin pausa de las personas, que es lo que nos trae al mundo de la energía. Habiendo dicho esto, Daniel Jurgen, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y si no te importa, vamos a tener esta sesión como una sesión de preguntas y respuestas, así que voy a empezar con la primera, muy brevemente y muy directa. Si la industria de gas y petróleo, con las disrupciones que ha tenido en el último año, todavía se requerirán para el futuro. Muchas gracias y muchas gracias también por la oportunidad de unirme a todos ustedes en esta conferencia tan importante, en un momento tan importante. Y solamente mencionaron los mercados de IGS y por supuesto con México. Hemos estado muy comprometidos durante muchos años a trabajar con la industria, con mis colegas Pascual y otros colegas que me hayan invitado también al unirme a esta conferencia. Entonces comenzamos con una pregunta realmente grande y por supuesto de interés para todas las personas de esta conferencia. Creo que la respuesta es que primero fue un error generalizar cómo sería el futuro con COVID-19 cuando tuvimos este confinamiento y el cierre de toda la economía. El año pasado la economía mundial bajó 3.5%. Este año esperamos un crecimiento de al menos 5.3%. Entonces, un aumento también en el PIB. Esto es importante con la demanda de petróleo y se traduce también a la demanda de gas. Tomando esto en cuenta, todo va a ser más lento en términos de recuperación y en los otros sectores. Es una pregunta también, por ejemplo, en la parte del turismo. Con esto, habiendo dicho esto, esta industria ha sido parte de la economía mundial durante mucho tiempo. Y después de mucho trabajo de diferentes colegas, la demanda va a continuar aumentando a nivel mundial hasta 2030 y después comenzará a bajar. El gas natural va a continuar subiendo también. Pero la mezcla energética, bueno, la energía se va a volver más mezclada. Y va a haber un énfasis más grande en la captura de carbono como parte del panorama. La gente no piensa en esto y no se dan cuenta de que el 20% de los autos eléctricos están hechos de plástico. In your book on the new map, you talk about how this concept of energy has been evolving. And I wanted to ask if you can give us a picture of what energy ¿Nos puedes dar security una means idea to you? de lo que significa? Y porque hablaste también de la integración de la energía de Norteamérica, así que quisiera preguntar cómo esto aplica a México en este contexto norteamericano. Ya lo oigo, pero me oigo a mí.
Tener resiliencia en el sistema no es solo ser vulnerable. La disrupción política u otro tipo de disrupciones es poder mantener el flujo de la energía, que sea estable. Se necesita un significado especial en el contexto norteamericano, en el contexto de Estados Unidos y México. Recuerdo que hace unos años, en unas elecciones, un candidato estaba hablando sobre la seguridad en el sistema de energía. Y me dijeron, se trata de la integración de Norteamérica, los 3 países de Norteamérica, con el flujo y el suministro de energía, la inversión que sea beneficial para todos los países. Y la eficiencia económica básicamente soporta el crecimiento energético. Y por supuesto en Estados Unidos ha sido un elemento muy importante. Muchas gracias. Por cierto, también quisiera recordarles a todos los que están en esta plataforma, por favor, siéntanse con la libertad de escribir sus preguntas. Las vamos a ir revisando conforme avanzamos. También hay un gran enfoque con este mercado sobre las cadenas de suministro mundiales que se vieron afectadas por la COVID-19. La pregunta es cómo eso se traduce a México y qué significa esto, que seamos parte de esta cadena de suministro mundial. ¿Cómo se traduce esto a nuestro futuro aquí en México? Gracias. Creo que es benéfico para México. En los últimos 30 años, la economía mundial se ha desarrollado de una manera en la que se ha podido transferir en diferentes contenedores a través del océano. Y si ya tenía una disrupción de antes, la mayor que se ha visto ha sido ahora. Y sí, la COVID tuvo algo que ver con esto. Los precios están subiendo debido a esto. La gente no puede tener suministros. Entonces, el suministro va de Asia a Estados Unidos. 42% del tráfico de contenedores que llega a Estados Unidos va a Asia. Desde que se descubrió esto, de qué tanto se dependía en Estados Unidos, cuánto dependían de los suministros médicos de China, el enfoque ha crecido en cuanto a rediseñar las cadenas de suministro, hacerlas más cortas y hacerlas más cerradas geográficamente. Y en México esta es una oportunidad también, porque las compañías van a querer reequilibrar sus cadenas de suministro y pasar a México en vez de depender de los envíos por océano. Ese es un... Ya todo está bien, no toquen nada más. Son dos cosas que tenemos que notar. Uno, la estabilidad y la regulación. Y la otra cosa, que es el centro de esta conferencia, es suministro de energía que sea confiable y seguro, para que México pueda construir también su papel en la economía mundial, como parte también de la economía norteamericana, en el desarrollo de estos suministros con los que la gente pueda contar, y serán un ingrediente muy importante en un aspecto del rediseño de la cadena de suministro. Y esto ha tenido una gran urgencia por cómo están ahora las economías mundiales. Es muy interesante, Daniel. Aquí las compañías, normalmente cuando hablamos con la gente de Amexi,
como los operadores de las zonas de petróleo y gas, es muy importante porque la cadena de suministro está muy integrada con el impacto que tiene la industria y también se traduce en otras partes de la cadena de suministro. Quisiera enfocarme ahora en las compañías de gas y petróleo una vez más tomando también lo que viene con la COVID-19. ¿Cuál es la perspectiva de qué es lo que va a generar la competitividad con estas compañías para el futuro? ¿La economía va a ser la misma o va a haber nuevos elementos que debamos integrar? Creo que hay un par de elementos diferentes. Una es la respuesta al clima, lo que llamamos los requisitos gubernamentales y sociales y del ambiente en los inversionistas y las políticas que se tienen. Tenemos una conferencia en Houston y me impactó mucho el ver que la estrategia de negocios, la estrategia de tecnología de las compañías se unen ahora a esta estrategia de gobiernos social y ambiente. Y las compañías energéticas, más que las de petróleo, creo que todas ellas están enfocadas en el desarrollo de tecnologías de captura de carbono, así como diferentes capacidades que son importantes para ellos. Otra cosa es que las compañías van a ser muy selectivas en sus inversiones. Las compañías más grandes cortaron sus presupuestos un 30% y van a estar invirtiendo en donde haya estabilidad, confiabilidad y también una prospección geológica. Y esto va a estar mucho en mente. Entonces creo que vamos a ver que los países que compiten por capital van a competir por capital más que por acceso a recursos. Entonces creo que los países se van a enfocar en ser competitivos. Y esto es muy interesante para México. Vemos países como Arabia Saudita o Abu Dhabi que tienen una industria más controlada y que dicen, no, queremos traer ahora inversión internacional, queremos asociarnos, queremos la tecnología que venga con esto, queremos acceso a los mercados, etc. Eso está cambiando. Creo que para las compañías y para los países va a haber estos cambios y para los países va a ser muy importante ser competitivos porque van a estar compitiendo por una parte más limitada de las compañías. También es importante ver cómo México se compara con los diferentes países en América y especialmente en Latinoamérica. ¿Escuchas el eco? No sé si escuchas el eco como yo. No, yo no escucho un eco, creo que no viene de mí. Hablando de los países como Arabia Saudita o Abu Dhabi o cómo están compitiendo, desde tu punto de vista, se está abriendo a inversión extranjera. Esta inversión extranjera está funcionando para ellos, como por ejemplo lo que mencionabas con Abu Dhabi, ¿está funcionando para ellos? Al final del día, Arabia Saudita, Irak, en el mercado nacional, pero en este evento Zero Week se estaba hablando de que Abu Dhabi ha tomado un camino diferente, pero en la venta de acciones en las compañías estatales. Y están buscando socios en los diferentes segmentos de la cadena de valor. Y socios en términos de perforación, de tuberías, etcétera. Porque traer capital es más eficiente para ellos y quieren las habilidades y las posibilidades de las empresas
algo que yo he visto, yo he estado estudiando esta industria, es que las diferentes compañías o diferentes personas ven cosas diferentes. Y entonces queremos ver oportunidades y otros ven que se crean estas oportunidades. Entonces creo que esta es una estrategia que las compañías podrían observar en términos de lo que está haciendo Abu Dhabi y Irak también, que ha estado trayendo inversión en diferentes segmentos. Creo que ese es un mensaje para el resto de la industria y el resto de los países también, que tienen que ser competitivos, y el valor de los inversionistas con diferentes tecnologías y diferentes perspectivas. Muchas gracias. Hablaste de ambiente, gobierno y la parte social. Nos están llegando mensajes sobre la calidad del audio, pero no es de tu parte. A ti te escucho perfectamente bien. Creo que es de la perspectiva de las personas que están escuchando a través de sus plataformas. Entonces, los organizadores lo van a revisar. Voy a hablar un poco más fuerte si eso ayuda también. Hablaste entonces de gobierno social y ambiente en las compañías. ¿Cómo están enfatizando una estrategia que involucre la parte ambiental, la sustentabilidad en las industrias? ¿Y cómo esto se ve con el cambio climático? Y quisiera preguntar, en este mundo post-COVID que tenemos, y muchas referencias al contexto norteamericano, que se trata de ir avanzando con esta estrategia. ¿Cómo se traduce en lo que podría suceder en México? ¿Y cómo Estados Unidos va a impulsar esto dentro de la industria de gas y petróleo? Es un gran cambio de la administración de Trump. Es un cambio también de la administración de Obama. Que la presidencia de Biden quiera estar al frente en la parte climática, y el presidente acaba de tener una cumbre climática con otras regiones del mundo y va a producir objetivos muy agresivos que se deben lograr para el 2030. Cuando hacemos el análisis vemos que es algo bastante difícil de lograr, porque sabemos que el próximo auto que va a ser más vendido va a ser el eléctrico, y creo que la dirección es clara. La conferencia de Glasgow, que es en noviembre, la idea es hacer que los objetivos climáticos sean más fuertes y se enfoque en cómo lograrlos. Creo que lo que podemos llamar el qué es muy claro. Es el objetivo de carbono cero neto, y creo que esto es algo muy difícil y poco claro. Una vez más, en la conferencia Zero Week que tuvimos hace un mes, nos enfocamos en eso y se dijo también, es muy difícil, no está claro cuáles son las tecnologías. Incluso se ha dicho que no se tienen las tecnologías para esto, y creo que se tienen que establecer una dirección, y luego la administración de Biden busca gastar una gran cantidad de dinero en promover este movimiento. Y en Estados Unidos digamos que hay muchas guerras políticas, lo sabemos, y hay una pregunta si este gobierno de Biden tiene una posición totalmente diferente en este sentido. Hay algunas preguntas de las personas, de nuestros participantes. Daniela Rodríguez dice que es una gran fan de tu libro. Y hablaste de la administración de Biden. Ella estaba preguntando sobre esto, pero hay otra pregunta
sobre el papel de OPEC Plus en el futuro, si crees que vaya a haber un cartel o vaya a haber una influencia en el precio del petróleo. Es una buena pregunta y hay un capítulo que justo habla de eso y habla de lo que sucedió hace un año cuando los precios del petróleo se fueron a negativos. Todo colapsó porque la demanda colapsó. Y rápidamente se nos dimos cuenta que la participación del mercado en este sentido estaba colapsando. Y debemos detener y decir, bueno, este mercado está siendo dominado por 3 países. Estados Unidos, que es el productor más grande, Arabia Saudita y Rusia. El año pasado los 3 cooperaron, ahora 2 están cooperando. Y eso es OPEP Plus. Y estos precios están funcionando. Desde de que colapsaron subieron a 30 o 40 dólares en este rango y es más o menos el retorno de todos estos volúmenes que se tienen en el mercado y que se actualizan cada mes conforme en lo que pasa con la demanda, en lo que pasa con el virus. Entonces yo no diría que sería un cartel. Muchos países pertenecen a este grupo, pero es una forma de gestionar inventario, la demanda y evitar que los precios suban o bajen. Pero sí se necesitan ajustes mensuales, porque hace 2 semanas nadie sabía lo que estaba sucediendo en India. Y ahora hay países que se están movilizando con este terrible virus. Entonces, tiene que haber estos ajustes y este grupo de OPEP, digamos que es una junta de mentes y ha habido una estabilización y es una cooperación entre Arabia Saudita y Rusia. Muchas gracias. Quisiera regresar ahora a México. En esta esfera de la seguridad energética, en el panel anterior se habló del desarrollo de recursos dentro de México. Nos gustaría escuchar lo que esto significa para la seguridad la seguridad energética y para el desarrollo de los recursos y si se puede aprovechar de las lecciones aprendidas de Estados Unidos. No puedo hablar específicamente para el tipo de costo, productividad y geología en cuanto a estos recursos convencionales. Por ejemplo, del gas de esquisto. El gas de esquisto ha sido revolucionario para Estados Unidos. Hace muchos años, Estados Unidos importaba el 30% de su petróleo. Y en base neta ahora no importa, ahora exporta. Y en India estas exportaciones se han vuelto parte de la relación entre Estados Unidos e India. Y creo que desde el punto de vista del país es un activo económico para el país y se tiene que ver cómo se genera, no nada más en los empleos y el desarrollo tecnológico, sino también los ingresos para el país, para el sector privado y las necesidades sociales del país. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Y regresar a donde estábamos al inicio. Esta transición energética se va a desarrollar durante mucho tiempo, el gas va a estar durante mucho tiempo, entonces es parte de lo que necesitamos, los productores, tener las tecnologías y ponerlo al frente. Creo que este es el tipo de estrategia. Pero
yo comencé a decirme cómo se ve o dónde empieza la transición energética. Y empecé a investigar y tenía que reportar también que ahora estamos en el año 312 de la transición energética, porque comenzó en enero de 1709 en un país, en un pueblo inglés, donde un trabajador del metal descubrió el desarrollo, por ejemplo, del el hierro y el trabajo con esto. Entonces, toma mucho tiempo este desarrollo y lo que está sucediendo ahora está tratando de hacer que suceda esta transición energética en 29 años. Y ahorita ya está pasando algo con la energía solar, por ejemplo. Pero es por eso que digo que la dirección es clara. Pero también hacerlo suceder en este marco de tiempo, yo no creo que sea realista. El petróleo y el gas van a ser parte de la imagen de la energía en 2050 de la misma manera en la que lo es ahora. Y necesitamos trabajar, creo yo, con lo que llamamos la movilidad del futuro. Ahorita hay 1.4 mil millones de autos en el mundo, o 2 mil millones, creo yo, y la mayoría de ellos, o por lo menos la mitad, todavía utilizan gasolina. Entonces esto viene del petróleo, sabemos. Es por eso que no podemos cambiar a toda la sociedad de la noche a la mañana y las tecnologías están ahí. Se toma tiempo para desarrollar las tecnologías. Es interesante, 312 años. Entonces, si hablamos de hacia dónde vamos en esta transición energética y lo que se va a requerir, una pregunta, ¿quién va a pagar por esta transición energética? ¿Van a ser las personas que pagan impuestos o quién va a pagar esto? Esta es una pregunta muy buena y es una pregunta de la que vamos a discutir también mucho en Estados Unidos. Creo que todos sabemos que bajo la administración de Biden es un tema controversial. Hay un costo para esto. La gente simplemente ve cómo sucede esto y por supuesto en eólica y solar va a ser muy competitivo las partes de la generación eléctrica. El viento y el sol pueden ser gratis, pero se necesitan muchos materiales para generar la energía y se necesita plástico para las torres eólicas y se necesita mucha minería de minerales para poder tener autos eléctricos. Entonces, una de las frases que es muy famosa y que se utiliza en el mundo, y la gente habla del gran petróleo, y vamos a tener que hablar de estas grandes palas también, porque van a ser necesarias para esta transición energética. Y tenemos que mover de una parte a la otra, tendría que moverse a través de barcos, de trenes o en camiones. Entonces puede suceder, pero también puede ser muy complicado, más de lo que pensamos. Interesante. Todavía tenemos un gran número de preguntas de aquí de la audiencia. Voy a comenzar a preguntar. Esta pregunta viene de Chris Langton. Gracias por tu pregunta, Chris. Y está hablando de lo que sucedió en Texas hace unos meses. Y la pregunta es, ¿crees que esto tiene una vulnerabilidad en el diseño de la energía mexicana? ¿Me puedes hacer la pregunta nuevamente? Tuve un poco de problemas para escucharte. ¿Crees que esto crea disrupciones dentro del diseño de México o de otros países en el mundo? ¿O dice qué tipo de ventajas? ¿Qué podemos aprender de este evento? Bueno, por supuesto, el evento en Texas, o lo que sucedió en Texas fue terrible, no se anticipó, como cada vez que algo así sucede. Se ha añadido a los problemas de la cadena de suministro porque las compañías petroquímicas tuvieron que parar, lo que significa que hubo una escasez de plástico
lo que también se añade a la escasez de chips de computadora y que afecta la fabricación de autos, incluyendo en México, y el envío también. Y esto podrá mejorar en los siguientes meses si cambian los planes. De hecho, esto se relaciona con el diseño del mercado, ya que, como yo entiendo el sistema, bueno, pues necesitas electricidad en espacios con climas fríos y por eso necesitas la industria. Y la industria incluye a los pozos que producen gas natural. Y se cortó la electricidad a los pozos que producen gas natural, por lo mismo no se podía producir gas natural, por lo cual no se podía producir electricidad. Y si hubieran tenido entonces, si hubieran previsto esta crisis apropiadamente, habrían tenido una manera apropiada para responder. Pero todo lo empeoraron. Hay muchas discusiones, muchas demandas y una de las lecciones básicas son qué hacer cuando esto sucede y no hacer ese gran error que fue tan costoso. Impensable verdaderamente en Texas, en Houston, que se ve a sí misma como la capital energética del mundo. Definitivamente, tenemos otra pregunta y esta se relaciona con el gas natural. La pregunta es, me encanta su posición sobre los países, gracias. Quisiera saber cuál es su opinión sobre la transición al gas natural. Creo que es curioso porque hace unos años no se haría esta pregunta, pero se ha debatido ahora en Europa y por supuesto la oportunidad en diferentes partes del mundo es en el gas natural. Tenemos conexiones con un think tank en India e India tiene un proyecto de 70.000 millones de dólares para introducir gas natural al país y también para producir más con una gran inversión porque se trata de reducir la contaminación y reducir la quema de madera para las actividades hogareñas y tenemos un proyecto llamado La Llama Sostenible que primero que nada va a tener un enfoque en el gas natural y creo que vemos globalmente un aumento en la demanda del gas natural sobre el petróleo. El gas, por lo mismo, es la energía de la transición. Muchas gracias. La siguiente pregunta creo que se relaciona con lo que mencionas también en tu libro sobre la primavera árabe y el desarrollo de estas manifestaciones. Se pregunta, ¿cómo ves la relación entre el nacionalismo y las fuentes energéticas del futuro? ¿Ves más influencia de estas en el futuro o no? ¿Te refieres a movimientos como la primavera árabe o más nacionalistas? Sí, nacionalistas sí. Bueno, es curioso porque, por una parte, todas estas fuerzas son muy evidentes. Fíjate lo que hace Zoom con las fronteras. La gente ahora está conectada en todo el mundo. Tenemos conferencias en la vida real que son para 6.000 personas y virtuales que son para 20.000 personas. Sobre el nacionalismo, creo que voy a tocar un tema que es extremadamente importante, pero
Efectivamente, se debe de cuestionar en México, como sabemos. Creo que a veces es importante ver lo que va a beneficiar más al país. ¿Qué es al final del día lo que va a ser más ganancias para el gobierno y cómo se puede lograr esto? Creo que la dirección general en la industria energética se aboca más hacia más conexiones, más inversión. Jamás habríamos imaginado la inversión que ahora estamos viendo en Arabia Saudita y en otras regiones. Al mismo tiempo, tenemos políticas populistas en muchas partes del mundo que crean un vaivén. Y creo que donde esto es más importante y la amenaza número uno de el equilibrio geopolítico es la relación entre Estados Unidos y China. Por eso mencionaba tanto al presidente Biden, porque las cuestiones de competitividad y seguridad nacional nos obligarán a ver este cambio de la cadena de suministro de China a Norteamérica, incluido México. Pero la relación entre Estados Unidos y China, a pesar de la cooperación en las pláticas ambientales, se tiene una carrera tecnológica entre los dos países y lo podemos ver. Una de las cosas del plan de infraestructura del presidente Biden es ganar el mercado de los vehículos electrónicos y ganárselo a China. Y es por eso que vamos a ver ese enfoque. Disculpa, tengo que cerrar una puerta. Mientras tanto, mientras regresa Daniel, déjenme recordarles que pueden aún hacer sus preguntas. Tenemos unos 20 minutos más para tomar sus preguntas. Y con base en las preguntas que hemos recibido, alguien pregunta si las economías productivas están modificando sus estrategias para precios altos o bajos. Quisiera preguntarte, ¿crees que la manera en que debemos de ver y manejar los precios es con el enfoque largo y alto? Es una muy buena pregunta esta. En 2002, algunas personas dijeron $20 por barril es el precio correcto. Y en 2008 dijeron, no, $100. No, de hecho, en 2013 estaban diciendo que $100 era el precio correcto. Entonces creo que siempre está cambiando. Lo cierto es que los precios del petróleo son volátiles y dependen del Producto Interno Bruto, de violencia en el mundo. Creo que la meta de una compañía tiene que ser el convertirse en un productor de bajo costo, sin importar cuál es el precio de la mezcla de un país. Este enfoque a lo largo, al- algunas personas algunas personas están pronosticando precios de 80, $90 por barril. Entonces, siempre debemos de estar abiertos a ser sorprendidos, porque el PIB y otras cosas pueden modificar los precios. Si tenemos crecimiento económico robusto, si la economía global crece 5% anualmente, entonces se nos puede acabar
el excedente muy rápidamente y podríamos encontrarnos entonces en mercados más angostos. Con estas medidas, el mercado va a volver a los niveles de 2019 para el 2022. Pero considerando las cifras de la pandemia en India, no sabemos si esto va a ser cierto. Cuando los precios del petróleo colapsaron en 2012, no fue una cuestión de oferta y demanda, sino que fue creado por el cierre de economías y ahora con la pandemia. Si estamos cimentados en una economía sólida, incluso si los países han sido afectados por el virus, podemos tener buenos cimientos en términos de precio de petróleo. Hay otra pregunta de la audiencia. Te voy a dar un poco de contexto. Hablas sobre las cadenas de suministro y lo que se infiere es las tensiones que puede haber provenientes de Asia y cómo México se puede beneficiar por esto. Pero también tenemos la integración de nuestras cadenas de suministro dentro del lado del Golfo de México y de Estados Unidos. Así que no sé si quisieras compartirnos algún punto de vista sobre esto, porque la pregunta de Luis Velázquez es si México está desarrollando unidades offshore para exportar a Estados Unidos y cómo podemos apalancar desarrollos tecnológicos que no han sido tan efectivos anteriormente. Creo que esto es uno de los tres muy buenos ejemplos donde tanto México como Estados Unidos pueden beneficiarse de la integración mutua. El desarrollo de México hacia el sistema offshore de Estados Unidos podría ayudar a México a integrarse a los mercados más rápidamente. Conforme haya confianza en ambas partes y conforme la regulación no cambie dramáticamente, lo cual es muy importante, todo saldrá bien. El segundo ejemplo de integración es que el petróleo pesado de México es el petróleo para el cual se diseñaron las refinerías de Estados Unidos. Entonces, esto podría ser beneficioso una vez más para ambos países. Y el tercer ejemplo, creo, es la exportación del gas natural de Estados Unidos a México, que conceptualmente se está utilizando para la generación de electricidad a nivel industrial. Y esto se traduce en bienes y servicios exportados a México y en la creación de fuerza laboral. En estos tres ejemplos podemos ver beneficios para ambos países derivados de una relación conjunta. Volviendo a la transición energética, ¿cuál es el rol que los no convencionales jugarán en la transición energética? Creo que los no convencionales van a ayudar a definir roles. Hay mucha diferencia entre los NOCs y los IOCs. Si vemos a Perenco o a ADNOC, ambas tienen estrategias de transición donde hay un enfoque en hidrógeno, en captura de carbono, pero Petronas es muy interesante. Esta
compañía malaya. Tuve una discusión con su presidente la semana pasada y Petronas también está enfocándose en qué pasa con los biocombustibles o si tiene que tener una presencia más grande en la industria solar. Pero sobre todo las compañías no tienen que ir a negocios o sectores donde no tengan experiencia. Tal vez puede tener sentido utilizar energía solar en los campos de perforación, pero hay que pensar más eficientemente, hay que pensar más allá. O Ecopetrol, por ejemplo, su caso es muy conocido, ellos están enfocándose en sus estrategias de transición energética en términos de emisiones. Las compañías nacionales están haciendo estos cuestionamientos de manera más lenta. Se están enfocando en cómo hacer los sistemas existentes más eficientes, en cómo capturar carbono, y eso es creo lo que vamos a ver en el futuro en términos de estas compañías nacionales. Las compañías nacionales también son manejadas a través de los senados, de los congresos, que son los que están empujando para esta transición. ¿Cómo ves a las futuras generaciones que están empujando para este cambio? No solo empujando a las compañías nacionales, sino a las compañías privadas. Creo que las presiones están presentes en Europa, por ejemplo. Las compañías europeas han reaccionado a las presiones de manera más rápida y las compañías, por eso tenemos que remontarnos a las estrategias de respuesta. Perdón, hay otro sonido que está entrando. Sí, un segundo, Daniel. Organizers of Organizadores, por favor, si pudieran apagar el audio de la sala 1. Disculpas, Daniel, con suerte ya estarás escuchando bien. Todos estamos aprendiendo a vivir en el mundo en el que estamos, pero BP del Reino Unido es una compañía de energía, como se llama a sí misma, total igual, se están redefiniendo a sí mismas. Eh, Hay iniciativas para captura de carbono el, en diferentes regiones y el mensaje está ahí, las compañías están respondiendo y conforme nos acercamos al Tratado de Glasgow, que es el que seguirá después del Tratado de París, tenemos que llegar a esto. ¿Qué tal impuestos de carbono? ¿Cuál es tu opinión sobre los impuestos de carbono? Esto es algo que nos preguntan. ¿Qué opinas sobre los impuestos de carbono? ¿Y va a ayudar a la transición energética? Los impuestos generalmente no son populares. A veces se llaman cuotas de carbono o algunos otros nombres. Las ventajas de los impuestos de carbono tienen sobre todo la ventaja de enviar el mensaje de lo que se tiene que hacer y de lo que se puede hacer con estos impuestos. Hay discusiones sobre cuál debería ser el impuesto nacional o qué es preferible en términos de regulaciones, si esta o aquella.
creo que se vuelve más lógico cada vez más que veamos progreso en eso. Tiene que ser un impuesto nacional o uno local o uno global. ¿Cómo se negocia un impuesto global para evitar que se eleve la temperatura a 1.5 grados centígrados? Por ejemplo, tendremos que hablar con nuestros congresos, nuestros parlamentos. ¿Tienen que tener todos los países el mismo impuesto? Creo que esto es algo muy difícil de hacer. Hay una pregunta sobre la tecnología y para darle referencia a algunas de las personas que apenas van a leer el libro de Daniel Yergin, hay una, hay una sección, hay un capítulo sobre tecnología. Ustedes en el trabajo que han estado haciendo en IHS han rastreado diferentes tecnologías que pueden ser disruptivas. ¿Podrías, podrías decirnos, Daniel, cuáles son algunas de las tecnologías que van a ser disruptivas en el futuro? Sobre todo porque nos preguntan sobre la inteligencia artificial. Bueno, por una parte, hay discusiones sobre la inteligencia artificial que han llevado décadas y estamos apenas viendo el poder que tiene. No tengo mucha experiencia en ello, pero ofrecen muchas eficiencias. La inteligencia artificial es necesaria para tener vehículos autónomos, por ejemplo, que menciono en el libro, los autos eléctricos y los autos autónomos. Hicimos un estudio con la fundación de Bill Gates hace unos años sobre cuáles son las tecnologías que vemos en el horizonte. Y obviamente una es la captura de carbono, la segunda es la mejora en almacenamiento en baterías y la tercera cosa que no se tomaba muy en serio antes, pero ahora sí, es hidrógeno como para reemplazar el gas natural o con el gas natural para los procesos de calefacción industriales. Y es increíble, en Europa hay tantas iniciativas, tantos programas. 25% de las economías europeas van a estar impulsadas por hidrógeno en unos años. Pero también es interesante ver qué industrias trabajan con hidrógeno hoy. Por supuesto, es la industria de los hidrocarburos. Y por lo mismo hemos visto mucho interés en todo el mundo por las maneras de utilizar el hidrógeno en sus procesos industriales. Sobre todo interés en Europa, porque Europa quiere ser el continente más verde. Hablando de estas nuevas tecnologías, quisiera cambiar un punto el tema. Se preguntan cuáles serán las habilidades que los profesionistas deberán de tener para incluir estos desarrollos tecnológicos, estas mejoras. Bueno, obviamente esta industria siempre ha sido una industria impulsada por la tecnología, aunque no se ha reconocido ampliamente, impulsada por ingenieros, por científicos, y creo que las ciencias de los datos van a ser muy importantes dentro de las industrias, aparte de las habilidades relacionadas con la geología y la ingeniería. Creo que añadiría esa habilidad a los requisitos de la industria en el futuro. Y volviendo al tema de la inteligencia artificial, de machine learning,
recuerdo conversaciones con presidentes generales de todo el mundo que tratan de descubrir la manera de tener una administración más distante, con más automatización, menos personas en las plataformas. En general, tener una digitalización de la industria que empezó después del colapso de precios de 2014. Esta crisis ha acelerado esto y ha habido muchas discusiones sobre cómo va a ser el trabajo después de las crisis. En todo el mundo se escucha esta pregunta. ¿Va a trabajar la gente? ¿Y en qué grado se va a estar trabajando en grupos o en oficinas? ¿Y qué va a estar automatizado? Por supuesto, hay ciertos procesos que no se pueden automatizar, la gente deberá estar ahí, pero una de las preguntas es siempre cómo va a cambiar la tecnología. También, entonces, tenemos que preguntarnos sobre la ciberseguridad, cuando la gente va a trabajar remotamente. Entonces, hay muchas cosas que vamos a ver, muchas compañías van a acuñar diferentes planes una vez que superemos la pandemia. Muchas gracias. Tengo una pregunta sobre gas natural. Gas natural. En el contexto de Norteamérica, porque estamos empezando a ver al gas natural como un bien de consumo que se está transportando a todo el mundo. Qatar, por ejemplo, y muchos otros países están exportando. Este aumento en gas natural significará que en Norteamérica vamos a ver un aumento de precios de gas natural una vez que todo el mundo se interconecte más. Vimos un aumento de precios de gas natural el verano pasado, lo cual fue una sorpresa más. No recuerdo cuál fue la causa, problemas con China o con Japón, pero bueno, el gas natural se ha vuelto un bien de consumo global y de nuevo es una sorpresa. Eh, Estados Unidos es ahora el productor más grande de gas natural en todo el mundo y será también el exportador más grande. Entonces es un bien de consumo global, los precios, los mercados están cada vez más conectados y al menos en Estados Unidos tenemos mucho gas. Los volúmenes de gas disponibles simplemente son masivos. Una razón más allá de lo ambiental por la cual el gas natural se ha vuelto más prevalente sobre el carbón, al menos en Estados Unidos, es porque es tan abundante en Estados Unidos. Hay un proyecto muy grande que viene de Qatar, los rusos también están eh, metiéndose en el mercado de gas natural. Así que a menos que haya una disrupción importante que perturbe los precios, veremos este incremento seguir. Hay una pregunta sobre tu libro y esta pregunta viene de José Luis Mercado. Señor Yergin, muchas gracias por compartirnos su experiencia, pero admito que no he leído ninguno de esos libros y por lo mismo pregunta, ¿dónde los encuentra? ¿O cuál debería de leer? Bueno, debería de leer todos y yo comenzaría con The New Map, el nuevo mapa, y después leería al Precio, que ganó el premio Pulitzer y que me dicen que muchas compañías es el libro que utilizan una vez que inician operaciones. Yo creo que ese sería el orden. Ahora, el secreto de todos mis libros
no debería admitir esto, pero todos tienen fotos y subtítulos muy bien escritos. Entonces creo que ese es el secreto. Si no se tiene mucho tiempo, se pueden ver las fotografías, se pueden ver los subtítulos. Y debo decir, es muy divertido hacer un libro visual con fotografías. Pero yo comenzaría con el nuevo mapa, The New Map, porque ese es el mundo en el que estamos hoy en día y es el mapa para el mundo al que vamos mañana. Esa es la recomendación del autor. Pues te agradecemos mucho, muchas gracias por tu tiempo. No sé si quieras dar algunas palabras de conclusión. Si no, Daniel. Bueno, pues supongo que sí podría decir que la historia de los hidrocarburos en México es una historia muy larga y ha sido muy beneficiosa para el país. Y en el mundo competitivo en el que vamos a estar, la estabilidad, la previsibilidad y el crear un entorno que recibe inversión y tecnología, eso a la larga va a representar ganancias para la gente, para el gobierno. Y es una meta muy digna para México y para su economía. Pero en el mundo en el que vamos a estar, teniendo reglas confiables y no cambiar esas reglas para mantener la inversión y el posicionamiento de México en el mundo, serán clave. Lo que vemos muy a menudo es que la compañía nacional se beneficia también de las tecnologías intercambiadas y en términos de políticas energéticas México probablemente es uno de los países que tiene que ser punta de lanza porque va a ser un mundo competitivo y es un mundo cambiante. Entonces Merlín, muchas gracias a ti y a Mexi y a todos y a todas. Muchas gracias por la oportunidad. A nombre de mis colegas, muchas gracias por esta oportunidad para compartir algunas de nuestras experiencias. Les deseo lo mejor en este año. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, nos vemos. Adiós.